Preocupación regional. Canciller de Colombia advirtió que más de 4 millones de venezolanos podrían llegar a ese país si se agrava la crisis. Fortalecimiento bilateral. Tarek El Aissami y el vicepresidente de Rusia se reúnen para reforzar relaciones de cooperación. Comprometidos. Fedeagro reitera su disposición de aumentar en los próximos 4 años la producción de café en el país. Freno al contrabando. El gobernador del estado Zulia informó que ya están instaladas todas las unidades de pago para el Sistema Nacional de Cobro de Gasolina. Exigen respeto. Trabajadores de las empresas básicas entregaron un documento en la Inspectoría del Trabajo. Orden judicial. La Haya ordena a Estados Unidos suspender parte de las sanciones contra Irán. Caída merengue. Real Madrid se congela en el frío de Moscú. Revelaciones. Rubén Blades habló sobre su vida y nuevos proyectos. Esto es una parte de ese testamento. Hay ciertas cosas que yo creo que hay que aclarar. La esquina del viejo bar. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela. Les saludamos en nombre de nuestro equipo, Milagros Zambrano y esta servidora, Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, informó que el gobierno nacional realizó una donación de $10 millones a Indonesia tras el terremoto y posterior tsunami registrado la semana pasada y que cobró miles de vidas. A través de su cuenta en Twitter, Rodríguez precisó que los recursos fueron aprobados mediante el Fondo de Solidaridad para atender a las víctimas del devastador evento natural que hasta los momentos ha dejado un saldo de 1.407 fallecidos. El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, advirtió que hasta 4 millones de venezolanos podrían llegar al vecino país de agravarse la crisis por la que atraviesa la nación. Juan Carlos Mateus Ayala, de la Alianza Informativa Latinoamericana, nos amplía esta información. Según el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo, la proyección de venezolanos que entraría a Colombia por la frontera es preocupante. No, estamos en cerca de 1 millón. Lo que se calcula es que si el ritmo de migración continúa siendo el que se presentó entre abril y agosto, habría hacia finales del año cerca de 4 millones de venezolanos que habrían abandonado su país. La cantidad de recursos que se necesitarían para atender a los migrantes en materia de salud, vivienda y educación hasta el 2021 son millonarios. Sería del orden de 26.569.000.000.000 de pesos. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, señaló que su país ha entregado $92 millones para enfrentar la crisis humanitaria. Confirmó que a comienzos de noviembre llegará a Colombia el buque Hospital Naval Comfort para atender la población venezolana en Turbo y Riohacha. Los pronunciamientos se conocieron en el foro Desafíos de la Migración Venezolana. El vicepresidente para el área económica, Tarek El Aissami, sostuvo una reunión de trabajo con el vicepresidente del gobierno de la Federación de Rusia, Yuri Borisov, con el fin de reforzar relaciones de cooperación entre ambas naciones. Mediante su cuenta en Twitter, El Aissami calificó como extraordinario el encuentro y aseguró que el gobierno venezolano elevará al más alto nivel estratégico la cooperación con la Federación Rusa. Asimismo, agradeció a Borisov su hospitalidad y generosidad. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, informó que renovó este martes la concesión y habilitación para la señal abierta VHF a la Corporación Venezolana de Televisión, compañía anónima Venevisión, que tiene más de 57 años de trayectoria en el país. Venevisión recibió en las oficinas de atención al ciudadano de CONATEL los documentos que lo habilita para prestar servicio de televisión abierta en el Canal 4 y que se ve en todos los estados del país. El organismo rector de las telecomunicaciones destaca que la planta televisiva Venevisión es una fuente de trabajo para miles de personas. Su programación está orientada al entretenimiento. CONATEL otorga esta renovación a Venevisión en virtud de que cumplió con todos los requisitos establecidos en el artículo 26 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Trabajadores de las empresas básicas entregan un documento en la Inspectoría de Trabajo exigiendo respeto a sus conquistas contractuales. Nuestro compañero Henderson Pérez nos tiene los detalles.
Buenas tardes, gracias por el contacto. A esta hora nos encontramos en la Inspectoría del Trabajo en Puerto Ordaz, donde un grupo de trabajadores entregarán un documento a las autoridades competentes para que le den respuesta en cuanto a las reivindicaciones salariales y al respeto de los contratos colectivos. Nos encontramos con uno de los voceros, quien ampliará un poco esta información. Acabamos nosotros de introducir un documento que va en defensa de nuestras convenciones colectivas y en protección del beneficio actualmente que estamos solicitando que se nos respete, que es el tabulador de cargo. Por otro lado, debo manifestar que el artículo número 89 de nuestra Constitución Bolivariana de Venezuela y el 434 de la Ley Orgánica para las Trabajadoras y Trabajadores establece que ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de nuestro beneficio. Ahora, en ese sentido, nosotros hemos pasado comunicaciones al patrono para que haga un pronunciamiento con el tema de la adecuación con el nuevo cono monetario anunciado por nuestro presidente obrerista Nicolás Maduro. Ellos aseguran que de no tener respuesta continuarán con las protestas de calle. Con esta información retornamos a los estudios. Y nuestro país dice presente en el Premio Nobel de Medicina 2018. El venezolano Luis Miguel Vence es uno de los integrantes del equipo de trabajo del biólogo estadounidense James Allison, quien se alzó con este reconocimiento por su contribución a la inmunooncología el pasado 1 de octubre. Con un apellido acorde con su logro, Vence, de 45 años, sabe de triunfos. Desde hace 12 años se encuentra residenciado en Houston, Texas, Estados Unidos. Pero este caraqueño no olvida sus raíces. En la sala de su casa exhibe un cuadro de Caracas. Vía telefónica contó que recibió la noticia de la premiación con mucha alegría. Dice que sus compañeros no dudaron en brindar, pero que él no se unió a este brindis porque no toma bebidas alcohólicas. Dijo emocionado que el premio es muy grande, un reconocimiento al trabajo en equipo, que esto significa que hay muchas personas beneficiándose de la inmunoterapia. En medio de su impresión, no dejó de repetir que James Allison, su jefe, fue quien en realidad obtuvo el galardón, quien además conoce desde adentro a la enfermedad por ser un sobreviviente de cáncer. El venezolano es el coordinador de uno de los 4 grupos que están bajo la supervisión de Allison. Él se encarga del estudio de los tumores sólidos y tiene un equipo de 20 personas que trabajan arduamente para ganarle la batalla al cáncer. Vence dice que se dedicó a esto por los difíciles problemas de salud que han vivido algunos de los integrantes de su familia y no dudó en enviarle un mensaje al pueblo venezolano. Esperanza, hasta en los momentos más difíciles es necesaria la lucha. El primer y único venezolano que había ganado el Nobel casualmente de Medicina e inmunólogo fue Baruch Benacerraf en 1980. Qué orgullo. En otras informaciones, en Costa Rica, un venezolano fue detenido luego de ser sorprendido en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría con más de 100 cápsulas de estupefacientes dentro de su estómago. El sujeto de 55 años de edad, identificado con el apellido Colmenares, intentaba salir de ese país con destino a Madrid. Los oficiales determinaron que el hombre cargaba poco más de 1 kilo de droga y durante el procedimiento policial le fueron decomisados 1.750 euros y $32 en efectivos. Colmenares fue trasladado a un hospital para expulsar los óvulos, labor que se extendió durante todo el fin de semana. Posteriormente se logró determinar que podía ser un pasajero burro cargando droga y se le sometió a una serie de exámenes tanto de índole de rayos X como médicos. El venezolano figura como sospechoso de tráfico internacional de drogas. Las autoridades le impusieron 2 meses de prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación. En Indonesia, las autoridades elevaron a 1.407 la cifra de mortales tras el terremoto de magnitud de 7.5 en el posterior tsunami que golpearon las islas de Celebes el pasado 28 de septiembre. Expertos consideran que una avalancha submarina pudo haber potenciado los efectos del maremoto. Por otra parte, un equipo de socorristas de la Cruz Roja descubrió que un poblado entero fue aniquilado por el tsunami que también sacudió la isla de Sulawesi. Allí vivían cerca de 500 personas y por el momento se han rescatado los restos de 14 pobladores. Mientras continúan las tareas de búsqueda, la tragedia en Indonesia ha dejado 2.500 heridos graves y 114 desaparecidos, además de 65.000 casas
que resultaron afectadas, por lo que 70.000 personas se encuentran en refugios. Se conoció que 63% de los indonesios no escucharon las sirenas que alertan de olas gigantes, que según testigos alcanzaron los 5 metros de altura. Además de la situación en Celebes, este miércoles el volcán Sotupán, localizado al norte de la isla, entró en erupción, lo que obligó a elevar la alerta en la zona a nivel 3. Amigos, momento de hacer una breve pausa. Al regreso. Causa Los Sauces. Expresidenta argentina se enfrenta a la investigación por presunto lavado de activos. Los detalles en tan solo minutos. No se aparten, que ya venimos. Continuamos. La ley sobre el sistema integral de criptoactivos propuesta por el presidente de la República, Nicolás Maduro, será debatida en la Comisión de Economía Productiva de la Asamblea Nacional Constituyente a partir de este miércoles. El constituyente Andrés Eloy Méndez destacó la importancia que tiene este proyecto de ley para que los criptoactivos tengan un marco regulatorio que les permita estar en armonía con el desarrollo del plan de recuperación. Nos ha servido a nosotros incluso el petro como unidad contable, porque tiene un precio referencial basado en el barril del petróleo. Y por ende nos permite, desde la contabilidad reguladora, proteger el salario con una nominalidad más estable frente a los precios de adquisición de bienes y servicios. Pero ¿qué es un criptoactivo entonces, soberano? Es una herramienta para romper la hegemonía y la adicción al dólar de nuestra economía y poder tener con los países geopolíticamente estratégicos intercambios comerciales sin pasar por los famosos sistemas financieros. Durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente también se aprobaron un acuerdo de respaldo al discurso del presidente Maduro en la ONU, un acuerdo para declarar al presidente de Bolivia, Evo Morales, como hijo ilustre de Venezuela, y el rechazo al informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. El presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, Freddy Ceballos, insistió en que la situación del sector es sumamente crítica debido a la escasez de insumos y medicamentos en el país. Ceballos criticó que el gobierno nacional no acepte ayuda humanitaria y expresó que aunque han llegado kits de la Organización Panamericana de la Salud, eso no cubre la emergencia en el país. El presidente de FEFARVEN considera necesario que la OPS cambie el criterio con respecto a Venezuela y elabore un modelo especial para abordar la situación en el país. Destacó que la reaparición de enfermedades anteriormente erradicadas es una realidad. El gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, informó que ya están instaladas todas las unidades de pago para el Sistema Nacional de Cobro de la Gasolina. Calificó la nueva modalidad como todo un éxito que permitirá evitar el contrabando. Estamos listos para cuando se anuncie el nuevo precio, colocar al estado Zulia dentro de los primeros estados, como tú lo has dicho, fronterizo, ¿no? Para evitar el tema del contrabando y tener una realidad de la producción y la distribución de cuánto verdaderamente se necesita de gasolina en este estado. Ratificó la intervención definitiva del mercado de las pulgas para acabar con el contrabando. Vamos a estar allí para siempre. Nosotros tenemos que garantizar a los ciudadanos y las zulianas un mercado transparente. Nosotros establecimos una reunión con el alcalde de Maracaibo y una comisión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque se nombró una autoridad militar y la autoridad de la alcaldía como tal, de poder con ellos establecer un convenimiento para que esa familia que depende de la venta sana que se hace allí pueda ser ubicada a unos metros. Tenemos suficiente terreno. Sobre el sistema eléctrico, Prieto resaltó que se están fortaleciendo las estaciones y subestaciones del estado, por lo que espera normalizar el servicio para finales de año. El alcalde de Valencia, Jesús Alejandro Marves, aseguró que la Expo Valencia fue el abreboca para lo que será la reactivación del centro histórico de la ciudad y el impulso del aparato productivo de Carabobo. Nuestra compañera Ruth Laverde nos tiene el reporte. El mandatario local destacó que el sector privado ha demostrado su compromiso con el desarrollo económico de la capital carabobeña pese a las adversidades. Y en el caso de Valencia, en el caso de Carabobo, hay unos políticos, hay unos gobernantes con toda la voluntad política para trabajar de la mano con los empresarios privados. Existan las garantías para que estos empresarios puedan invertir de manera confiable.
informó que el 80% de los costos invertidos para la expo fueron cubiertos por los empresarios, a quienes reiteró les darán todas las garantías para que puedan invertir. Más allá de la exposición, de los actos culturales, musicales, son hechos concretos, el objetivo principal de este proyecto. Que lo que ocurrió aquí el fin de semana ocurra permanentemente. El mandatario municipal informó que a partir de este fin de semana iniciará la ruta ciclista, por lo que invitó a todos los valencianos a disfrutar en familia. En cuanto al tema de seguridad, destacó que contarán con la brigada ciclista de más de 100 funcionarios, quienes estarán al resguardo tanto de los valencianos como del casco histórico. En Carabobo, Ruth Laverde, Noticiero Venevisión. El cuerpo sin vida de un sexagenario fue encontrado con múltiples heridas de arma blanca dentro de su vivienda ubicada en el sector Los Canijoles de La Vega. Diana Martínez nos amplía. Muy buenas tardes, Diana. Te escuchamos. Sí, buenas tardes. Este contacto lo realizamos desde el sector La Culebrilla, de los Cangilones de la parroquia La Vega, donde más temprano fue encontrado el cuerpo del sexagenario Enrique Antonio Benavides. Los familiares y cercanos señalan que la puerta de la vivienda se encontraba sin candado y había sido forzada, por lo que procedieron a ingresar, viendo pues el cuerpo del sexagenario en su cama con al menos 4 heridas de arma blanca en su cabeza. Acá se encuentran las comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas haciendo pues el reconocimiento de la escena y también identificando quiénes pudieran ser los responsables de este delito. Señalan que ya que el señor no tenía problemas con nadie en su comunidad, pudiera tratarse de un robo a la vivienda, pero se encuentran realizando pues estas investigaciones. Nosotros conversamos con el sobrino de la víctima, quien nos ofrece más detalles. Él era una persona tranquila, muy querida como la comunidad aquí, todo el mundo lo conocía. Tiene toda la vida viviendo en este barrio. ¿Nunca se había metido con nadie, no tenía problemas? No, una persona mayor, nunca se metía con nadie, querido. Todo el mundo lo quería. A lo mejor algún vecino pudo escuchar algo en el momento. No, el que no escuchó nada, sabe que todo esto está oscuro, fue en la madrugada, ya todo el mundo está durmiendo, nadie vio nada. Familiares y vecinos relatan que el señor Enrique Antonio Benavides trabajaba de despachador en una bodega cercana y deja 2 hijos huérfanos. Con esta información, que será ampliada en la emisión estelar de su noticiero Venevisión, volvemos con ustedes. Gracias, Diana. El representante de FEDEAGRO reiteró su compromiso de aumentar en los próximos 4 años la producción de café en el país. Euclides Sotillo con los detalles. Buenas tardes, Euclides. Adelante. Hola, buenas tardes. Vicente Pérez, director ejecutivo de FEDEAGRO, dijo que a pesar de la situación que presentan el 60% de los caficultores privados del país con el tema de los agroquímicos y fertilizantes, continúan trabajando para aumentar la producción y abastecer no solamente la demanda del mercado nacional, sino también internacional. Nosotros lo que necesitaríamos es que ya salga la Gaceta, la resolución de ese acuerdo de precios. Ahí hay unas calidades liberadas, hay un café para las clases populares con una calidad buena, determinada, donde tanto los productores como los industriales aportarían al mercado una cuota de café regulado y otros cafés de diferentes calidades. Estas declaraciones fueron ofrecidas a propósito de celebrarse este mes de octubre el Día Mundial del Café. En la sede de FEDEAGRO, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Gracias, Euclides. El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Rafael Guzmán, desestimó que el petro pueda ser utilizado como unidad de pago para inmuebles, servicios, combustibles para aviación y boletos aéreos. Manuel Covela nos amplía. Adelante, Manuel. Muy buenas tardes. Te escuchamos. Sí, así es. Buenas tardes. El diputado Rafael Guzmán señaló que el relanzamiento del petro no supuso ninguna novedad con respecto al primer anuncio de la criptomoneda realizado en abril pasado. Señaló el parlamentario también que para determinar la viabilidad de la criptomoneda petro se necesita la primera emisión de este activo que, señaló, aún no se ha realizado. El que tiene bolívares, por ejemplo, y quiere comprar petro, lo van a obligar a comprar petro cuando puede comprar, si en caso que le guste la moneda digital, puede comprar perfectamente un Bitcoin. Va a comprar un Bitcoin. Usted le pretende, ahorita está como una opción pagar un inmueble en petros.
¿Y para qué yo voy a comprar petro? ¿Y para qué yo voy a recibir petro? Y además en estas monedas digitales, el principal elemento es la confianza. El legislador insistió en que el petro no es una criptomoneda, sino un mecanismo de financiamiento. Esto desde la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Continúen con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Muchas gracias, Manuel, por tu reporte. Amigos, hacemos una nueva pausa. ¡A regreso! Vencen a domicilio. Los Rockies de Colorado avanzan a la serie divisional. Los detalles se los contamos en solo minutos. Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo. Lo hacemos en Argentina. La expresidenta y actual senadora Cristina Fernández y sus hijos Máximo y Florencia irán a juicio oral por la causa Los Sauces, que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero a través de una empresa familiar de los Kirchner. La medida fue adoptada por el magistrado Julián Ercolini, quien pidió sentar en el banquillo a más de una veintena de personas, entre ellas al empresario Lázaro Báez. La justicia acusa a Fernández de dirigir entre 2009 y 2016 un esquema que simulaba contratos de alquiler de propiedades para encubrir ingresos que venían de empresas de contratistas del Estado. En Brasil, a solo 5 días de las elecciones presidenciales, el candidato ultraderechista Jair Bolsonaro reforzó su liderazgo en la intención de voto y aumentó su distancia con Fernando Haddad, sucesor del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Según un sondeo de la firma Datafolha, Bolsonaro obtendría 32% de apoyo, mientras que Haddad ve reducido el respaldo a pasar de 22% al 21%. En Nicaragua, 9 personas que protestaron contra el gobierno del presidente Daniel Ortega fueron declaradas culpables de terrorismo en perjuicio del Estado en el marco de la crisis sociopolítica por la que atraviesa el país. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos avisó la existencia de una nueva etapa de la represión en la nación con restricciones de derechos que apuntan a la implementación de un estado de excepción. Y la Corte Internacional de Justicia ordenó a Estados Unidos paralizar parte de las sanciones contra Irán restablecidas cuando la salida de Washington del acuerdo nuclear. El tribunal concluyó de forma unánime que la adquisición por parte de Teherán de bienes de primera necesidad y humanitarios son derechos que podrían estar cubiertos en el Tratado de Amistad firmado con Estados Unidos en 1955, cuando ambos gozaban de buenas relaciones. Ante el fallo, el gobierno de Donald Trump anunció que acabará con este documento. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump cargó contra el diario The New York Times, que asegura que el mandatario construyó una parte importante de su fortuna con fraude fiscal. En Twitter, Trump manifestó que 97% de las noticias que publica el periódico sobre él son negativas, sin dar más detalles. El rotativo señala que Trump y sus hermanos crearon una empresa falsa para esconder millones de dólares y tasaron por debajo de su valor real activos del negocio inmobiliario de su padre para evitar pagar grandes cantidades de impuestos. El Servicio Secreto de Estados Unidos anunció que interceptó este lunes un sobre sospechoso dirigido al presidente Donald Trump, que ya está siendo investigado. El Cuerpo de Seguridad no dio detalles sobre el posible contenido del paquete o su procedencia. El Pentágono también reveló haber detectado en sus inmediaciones otro paquete que contenía, según análisis preliminares, el veneno ricina. Los estadounidenses Frances H. Arnold y George Smith y el británico Gregory P. Winter fueron galardonados con el Premio Nobel de Química por sus investigaciones sobre enzimas y desarrollo de proteínas. Según la Academia Sueca, sus avances se utilizan internacionalmente en diversas áreas y han ayudado a resolver los problemas químicos de la humanidad. En Chile, el arzobispo de Santiago, el cardenal Ricardo Esati, se presentó esta mañana ante la Fiscalía Regional de O'Higgins como imputado por el presunto encubrimiento de casos de abusos sexuales. El religioso, que no declaró, es acusado por su vinculación con el ex canciller del arzobispado, Óscar Muñoz, que actualmente se encuentra en arresto domiciliario nocturno.
También en Chile, la Conferencia Episcopal retiró un documento del Arzobispado de Santiago donde se indicaba a los sacerdotes cómo actuar con niños y que fue firmado por el cardenal Ricardo Esati. El polémico manual catalogaba como conductas inapropiadas el dar palmadas en glúteos, tocar el área de genitales, acostarse o dormir con menores y besarlos en la boca. Y cerramos en el Vaticano, donde el Papa Francisco se conmovió al anunciar la presencia por primera vez de 2 obispos chinos en la asamblea conocida como Sínodo, que se realiza en la Plaza de San Pedro. La presencia de los religiosos asiáticos es una señal de la distensión en las relaciones entre Pekín y la Santa Sede, y tras alcanzar un acuerdo sobre las modalidades para nombrar los obispos chinos. En el estado Barinas se celebró una nueva edición del Premio Recio de Oro, el cual resalta el folclore venezolano. En el mismo, Noticiero Venevisión fue galardonado como el mejor noticiero del país. Este año el Recio de Oro hizo la entrega de su galardón en la frontera colombo-venezolana, siendo premiado Noticiero Venevisión como el mejor noticiero del año en el país por su objetividad y equilibrio informativo. En una gala llanera internacional tenemos representación de Venezuela y Colombia, y en esta ocasión queremos galardonar al Noticiero Venevisión como el noticiero más importante del país y destacado en la noticia. Y por eso esta noche en especial hemos galardonado al Noticiero Venevisión como el noticiero del momento, el noticiero más importante del país. Asimismo, nuestro compañero de labores Wilmer Martínez recibió el estímulo como corresponsal de noticias de mayor trayectoria en el país. Del mismo modo, se hizo mención especial a los exponentes de la música venezolana, lo más recio del llano venezolano, así que a todos, felicitaciones. Amigos, en breve, talento nacional. Con esa cinturita de malévola, mire esa carita de lunática. Las palabras se las lleva el viento. Ahora solo quiero la práctica, prácticamente. Al regreso por aquí, por Estrenos y Estrellas. Vacílala o marca 11. Bien, Milagros, comenzamos los deportes con béisbol de Grandes Ligas, porque los Rockies de Colorado se convirtieron en el último equipo de clasificar a la serie de la división de la Liga Nacional. Esto tras vencer en un emocionante choque que llegó hasta los 3 episodios a los Cachorros de Chicago, 2-1. Primer episodio y Nolan Arenado remolca la primera rayita de los Rocallosos. Con este se elevó el sacrificio al jardín central, con el que pisó el plató Charlie Blackmon. La igualdad llegó en el 8º episodio gracias a este doblete productor de Javier Báez al centro, con el que anotó Terrence Gore. La pizarra se mantuvo igualada hasta el inning 13, cuando Tony Walters remolcó el triunfo para Colorado con imparable al centro. Y ahora pasamos al deporte rey, porque el Real Madrid cayó ante el CSKA de Moscú en Rusia 1-0. Vlasic anotó el único tanto del compromiso en el minuto 2 de juego para que su equipo en el resto del compromiso se encargara de proteger el resultado. En Turín, Paulo Dybala comandó a la Juventus, que goleó a Young Boys de Suiza 3-0 con triplete del argentino. Dybala abrió la cuenta en el minuto 5, luego de que el 33 aprovechó un rebote del portero para marcar el segundo tanto y cerró su cuota en el 66. En Múnich, el Ajax de Holanda sorprendió al Bayern al empatar a 1-0. Los bávaros picaron adelante con gol de Matt Hummels tras una asistencia de Arjen Robben, mientras que el conjunto holandés marcó la igualdad a los minutos 22 con Nusar Mazrouki de finalizador luego del pase de Tadic. Y en la capital de Italia, la Roma goleó al Pilsen de República Checa 5-0. El bosnio Edin Dzeko anotó en 3 oportunidades, en el minuto 3, en el 40 y el 93. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Rubén Blades. El cantante celebra 50 años de carrera musical y reveló lo que piensa de su vida.
Hay ciertas cosas que yo creo que hay. A sus 70 años, 50 de ellos dedicados a la música, la actuación y el activismo, habló sobre los momentos que han sido más importantes. Llegas a una edad en que te das cuenta que tienes más pasado que futuro. Esto lo he dicho 1000 veces. En ese momento, y eso subrayado por las muertes de amigos. Y el día que murió Cheo Feliciano, fue el mismo día que murió Gabo. Sí. Uno se me fue por la mañana y el otro se me fue por la tarde. Sí. Y fue una cuestión, o sea, todos sabemos que nos vamos a morir, pero digo, aún así no deja de sorprendernos la llegada. Yo tengo mi testamento hecho. Esto es una parte de ese testamento. Hay ciertas cosas que yo creo que hay que aclarar. Sobre todo entre ellas la situación de mi hijo. Yo creo que era sumamente importante aclarar eso. Rubén Blades ha decidido incursionar en la academia, participando como becario en la Universidad de Nueva York. Si tú tienes conocimientos, compártelos, porque de lo contrario, ¿de qué sirve? Su nuevo rol coincide con el estreno del documental Yo no me llamo Rubén Blades, dirigido por su compatriota Abner Benaim, y el cual fue escogido por la Academia de Cine de Panamá para competir la nominación por su país en los premios Oscar y Goya. Y Britney Spears bailó al ritmo de Shakira y Maluma. La cantante pop compartió un video en su cuenta de Instagram bailando el tema Chantaje de los colombianos Maluma y Shakira. Brit aparece en un ensayo junto a su bailarín dominicano Willy Gómez. Brit escribió junto a la publicación que su amigo es muy divertido y la hizo sentir como una dama de la salsa en tacones, aunque fue su primera vez. Como era de esperarse, sus seguidores la apoyaron con sus más de 10.000 comentarios. Y los compositores latinos reconocerán a Gente de Zona y Karol G. El Salón de la Fama de los Compositores Latinos anunció que distinguirá a los cubanos del dúo Gente de Zona y de Semer Bueno y a la colombiana Karol G durante la 6ª edición de sus premios La Musa, que entregarán en Miami el próximo 18 de octubre. Para Gente de Zona se trata de un tributo a su trayectoria y dijeron que están orgullosos de recibir este prestigioso reconocimiento después de tantos años en la industria. Y finalmente quedó confirmado que Justin Bieber y Hailey Baldwin se casaron. Tras semanas en las que el cantante y la modelo protagonizaron especulaciones de matrimonio, el portal especializado TMZ aseguró que la pareja sí se convirtió en marido y mujer. La fuente reseñó que la ceremonia tuvo lugar en Nueva York durante el mes de septiembre. Detallaron que fue ante las autoridades civiles sin la presencia de familiares ni allegados. Además, sin firmar ningún acuerdo prematrimonial. Según Justin, se encuentra tan enamorado que confía plenamente en su esposa y no sintió la necesidad de hacer dicho trámite. Recordemos que su fortuna asciende a los $250 millones y la de la modelo es de 2 millones. Y la actriz china Fan Bingbing apareció y deberá pagar una multa millonaria. Una de las actrices más famosas de China ha sido multada con cientos de millones de yuanes por un delito de evasión fiscal, según informaron este miércoles las autoridades tributarias del país. Fan, de 36 años, fue acusada públicamente de falsificar facturas. Ella desapareció en sus redes sociales y no ha hecho ninguna aparición pública desde julio, lo que ha alimentado entre sus fans el temor de que esté detenida. Y cerramos como Marca 11 y su nuevo tema, Prácticamente. La carrera musical del artista venezolano ha ido sumando cada vez más éxitos en los diversos aspectos de su desempeño profesional y ahora presenta un nuevo promocional. Unimos para recuperar la esencia de Marca 11 vieja, traerla ahora con un nuevo estilo, recordando un tema que saqué hace poco llamado Cierra las Ventanas, refrescando eso un poco y viendo cómo a la gente le ha gustado bastante, ha tenido una aceptación increíble, ya lleva más de 50.000 views en la plataforma de YouTube, más de 11.000 streaming en la plataforma de Spotify y estoy súper contento con la receptividad porque era lo que queríamos que pasara. Simultáneo al lanzamiento de Prácticamente, también celebra su reconocimiento como artista del año en la ceremonia de la 6ª entrega de los premios Pepsi Music. Es algo que me merecía hace mucho tiempo, puesto que Revelación no es lo que acaba de salir, sino lo que tiene muchísimo tiempo ahí, pero nadie sabía que existía. Y eso es lo que está pasando ahorita, una revelación, algo que tenía que pasar, el público lo decidió así. La mente me tiene locurando la mente. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros. Los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión.
Gracias, Carieli. Al regreso de una entrevista a Venevisión, Endrina estará conversando con Eduardo Fernández, presidente del IFEDEC. Ya está aquí en el estudio con nosotros, esto será en breve, ya venimos. Sectores que agrupan más de 5.000 colegios privados, las cámaras, las asociaciones y que abarcan la matrícula escolar de más de 1.200.000 niños y niñas. Ha sido un acuerdo que posibilita a los padres y representantes tener en sus manos con esta resolución un instrumento para la fiscalización, el control y la definición de la matrícula escolar. Esa resolución reconoce además el subsidio que fue aprobado por el presidente de la República para el sector privado para cubrir el diferencial que llegue a el establecimiento del salario mínimo en 1.800 bolívares soberanos. Es muy buena noticia para este sector que había sido sujeto de algunos factores especulativos. Bueno, ya las reglas están claras, ya hemos establecido además un espacio de diálogo con todos estos sectores de las cámaras privadas, de las asociaciones privadas y que, repito, garantizan la prestación del servicio educativo para más de 1.200.000 niños en nuestro país. Como ustedes bien saben, la matrícula educativa, lo que tiene que ver con educación inicial, educación media en Venezuela, supera los 7.700.000. Y de esos 7.700.000 niños que están en escolaridad, bueno, 1.200.000 es abarcado por estos prestadores privados del servicio educativo. Es un acuerdo, una resolución que busca el equilibrio al cual llamó el presidente de la República cuando tuvo la extraordinaria iniciativa del Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad para nuestra patria. Buscar los equilibrios necesarios. El equilibrio de garantizar el derecho a la educación de nuestros niños y nuestras niñas, el equilibrio de proteger la capacidad adquisitiva de nuestros docentes, de los salarios y de los trabajadores de nuestro país, reconocer y proteger esa capacidad adquisitiva ha sido uno de los pilares fundamentales del Programa de Recuperación Económica. Y la posibilidad también, el equilibrio de que estos prestadores privados del servicio educativo puedan mantenerse prestando este servicio. ¿En aras de qué? Los precios acordados en las matrículas escolares de los colegios privados, en aras de garantizar el derecho a la educación, en aras del interés superior de nuestros niños y de nuestras niñas. Así que hay precios acordados en las matrículas escolares que prestan los colegios privados y los sectores privados en este sector. Por otro lado, queremos informar que hemos avanzado, estamos a pocas horas de llegar también a un acuerdo en precios acordados para los medicamentos de consumo esencial de nuestra población y que se produce en el país. Hemos sostenido una importante reunión con los 15 laboratorios que producen medicamentos en Venezuela, con las cámaras de droguería, con las redes de comercialización de farmacia. Así que, bueno, estamos encaminados en el Programa de Recuperación Económica. Basado en la productividad, uno de los motores importantes del Programa de Recuperación Económica que descansa en la Agenda Económica Bolivariana tiene que ver con el motor farmacéutico. Esto es un reimpulso a la producción de medicamentos en nuestro país con una nueva línea que tiene que ver con la protección y abarcar los principios reactivos. En este caso estamos discutiendo precios acordados sobre 60 principios reactivos que tienen además 203 presentaciones. Estos anuncios podremos darlos al país en las próximas horas, ya estamos muy próximos a alcanzar ese acuerdo, así que bueno, esta mañana ha sido para el desarrollo del Programa de Recuperación Económica. Y atendiendo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro, hemos ya alcanzado los precios acordados en las matrículas escolares de los colegios privados y seguimos trabajando para poder anunciar al país ya precios acordados en materia de medicamentos. Así que agradecemos la presencia de ustedes acá y los ministros, tanto el ministro de Comercio como el ministro de Salud, continúan trabajando esta tarde con los laboratorios, con las droguerías y con las farmacias para poder alcanzar muy pronto la protección que tiene que ver el equilibrio de los precios justos en la materia de medicamentos de consumo esencial. Así que con materia de educación, ya el profesor Aristóbulo, que
con el ministro William Contreras, llevaron ese diálogo con las cámaras de colegios privados y asociaciones de colegios privados. Bueno, ya se alcanzó ese acuerdo y nos seguiremos manteniendo en contacto, comunicación y seguimiento en la protección del sagrado derecho de nuestros niños a la educación. Muchas gracias. Bien, eran palabras de la Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Tal cual como lo anunciamos, ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Eduardo Fernández, presidente del IFEDEC. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Endrina. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar de nuevo contigo conversando. Siempre es muy interesante poder analizar la situación actual y las diferentes aristas de lo que se ve en lo noticioso con personas como usted que tienen tanta trayectoria política, más de 5 décadas haciendo vida política. Le pueden dar la experiencia para poder conocer los tiempos y cuáles deberían ser las posturas de los actores. Al menos pudiera hablarnos acerca de cuál debería ser la posición que debería tomar la oposición venezolana en un escenario como el de hoy. Mira, no hay otra alternativa que ayudar a los venezolanos a salir de esta crisis tan prolongada y tan terrible. A mí me preguntan cómo está la situación económica y digo, hay que preguntárselo a la gente que está sufriendo, que no tienen los alimentos indispensables, que no tienen el dinero para comprar las cosas. Es decir, el sufrimiento que está pasando Venezuela es grandísimo, pero a mí me gusta mucho siempre decir cuál es la solución a ese problema. Claro. Y siempre habla de una oposición propositiva. ¿Qué propone hoy la oposición? Pues, bueno, en todo caso, yo como ciudadano, yo no estoy autorizado a hablar en nombre de ningún colectivo, pero yo como ciudadano creo que el sufrimiento de los venezolanos es demasiado grande. A mí me angustia cuando veo voceros del gobierno, como acabo de ver a la vicepresidenta de la República, hablar de un país imaginario que solamente existe en los despachos oficiales. Pero la gente está pasando hambre, la gente está desesperada porque no le alcanza el dinero. Es el sufrimiento de los venezolanos lo único que debe preocupar tanto a los líderes del gobierno como a los líderes de la oposición. ¿Cómo se resuelve ese problema? Y hay una palabra mágica que es la clave para resolver el problema económico, que es la palabra confianza. Para que la situación económica se resuelva, tiene que haber confianza en los inversionistas, porque no hay manera de resolver el problema económico si no hay inversiones, si no hay producción en el campo, producir arroz, producir carne, producir leche. Y para producir, los inversionistas tienen que tener confianza. Si tenemos un gobierno que está todo el tiempo amenazando con expropiaciones, y amenazando no solamente, sino haciendo expropiaciones y atropellando los derechos de propiedad y atropellando los derechos de los inversionistas y amenazando a los inversionistas, pues evidentemente que no habrá progreso económico. ¿Cómo se resuelve la inflación? A usted, Endrina, y a mí, y a todos los venezolanos nos está afectando la inflación. Todos los días los precios están más elevados. ¿Cómo se resuelve eso? Produciendo más y mejor. ¿Y cómo producimos más y mejor? Con inversiones. Inversiones nacionales e inversiones internacionales, inversiones privadas e inversiones públicas. Pero inversiones, y en Venezuela nadie está invirtiendo porque no hay confianza, porque no hay seguridad. Fernández, cuando se habla de este tema con voceros del gobierno, siempre hacen referencia a un asedio internacional a Venezuela y catalogan esta situación de guerra económica como la responsable de la crisis que actualmente padecemos todos los venezolanos. Cuando usted escucha estos argumentos, ¿en qué piensa? Las dificultades son el resultado de una política económica equivocada. Todos los venezolanos recordamos la escena en las pantallas de televisión, cuando el presidente Chávez andaba por la Plaza Bolívar de Caracas y decía, exprópiese, exprópiese, exprópiese. Ahí empezó la catástrofe, porque teniendo como teníamos en ese momento tantísimo dinero, tantos recursos, porque el petróleo había subido, gracias a las circunstancias internacionales, a más de $100 por barril, Venezuela tenía un ingreso fiscal descomunal. Ese era el momento para convertir a Venezuela en una tacita de plata. ¿Qué hizo el gobierno del socialismo del siglo XXI? Primero con el señor Chávez y después con el señor Maduro.
ahuyentar a los inversionistas, sembrar miedo, sembrar desconfianza. Como no hay confianza, no hay inversiones. Expropiaron fincas productoras de carne y de leche. Ahora no hay carne y no hay leche porque los productores de carne y de leche fueron expropiados y fueron asustados. Acabar con toda la instalación industrial que había, por ejemplo, en la ciudad de Valencia, que era la capital industrial de Venezuela por excelencia. Acabaron con todo eso. ¿Qué pasa ahora? Señores, hay que rectificar. Ojalá el gobierno rectifique. Yo lo veo bien difícil porque el gobierno ha perdido credibilidad interna e internacional. El plan de recuperación y prosperidad económica que tiene como bandera ahorita el presidente Nicolás Maduro y está apalancado en argumentos como criptoactivos, el petro, ¿piensa usted que puede ser una solución o da una buena señal para la recuperación económica del país? Francamente creo que eso no tiene absolutamente ninguna perspectiva. La única manera, repito, es insertarnos en la economía moderna. La economía moderna funciona sobre la base de inversiones productivas. Producir más hierro, producir más acero, producir más petróleo. Cada día estamos produciendo menos petróleo. Se ha acabado también con esa empresa tan maravillosa que era PDVSA. En este momento estamos produciendo petróleo como en el año 47 per cápita. Es una producción comparable a la que teníamos antes de los años del progreso económico y social de Venezuela. Entonces, un gran acuerdo nacional, yo creo que solamente podría funcionar sobre la base de un nuevo gobierno. Desgraciadamente se desperdició la oportunidad de tener un nuevo gobierno en el año 2018, que era el año indicado por la Constitución Nacional para cambiar al gobierno. Lamentablemente se desperdició esa oportunidad. Ahora, yo creo que este gobierno no puede aguantar un periodo constitucional más. Debería haber un gran acuerdo que permitiera que el gobierno convocara a una consulta popular, a una elección popular que permitiera elegir un gobierno que merezca la confianza tanto de los inversionistas nacionales como de los inversionistas internacionales. Porque Venezuela va a necesitar el auxilio de los organismos financieros internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, pero esos organismos, ninguno de esos organismos pone $1 en Venezuela en este momento, porque no entienden eso del petro no lo entiende ni siquiera el presidente Maduro, que ha tratado de explicárnoslo y se ve claramente que él no termina de entender cómo es que funciona esa criptomoneda. Eso no es cómo funcionan los países exitosos en el mundo. Entonces, sigamos el ejemplo de los países exitosos. Y los países exitosos giran alrededor del patrón oro, del patrón dólar, del patrón euro, o incluso de monedas internacionales orientales como la moneda japonesa o incluso la moneda china. Pero, señores, confianza, seriedad, armonía, unidad, entendimiento nacional para que el país resuelva los problemas. Vuelve a ser centro de polémica el tema de pensar si existe o no en Venezuela una crisis humanitaria. La Asamblea Nacional Constituyente rechazó el informe de la ONU asegurando que en Venezuela no existe crisis humanitaria. La ONU y la OEA están formalizando denuncias donde dicen que al menos 16 menores de 5 años han muerto en el Hospital Universitario de Pediatría Dr. Zubillaga en el estado Lara en lo que va de 2018 por infecciones causadas por higiene deficiente. Esto lo declararon expertos de la ONU y una relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Soledad García. ¿Existe hoy en Venezuela una crisis humanitaria? Evidentemente existe en Venezuela una crisis humanitaria. Si no hubiera una crisis humanitaria, no hubieran los centenares de miles de venezolanos, de familias venezolanas que se están yendo al exterior porque no encuentran trabajo, porque no encuentran satisfacción para sus necesidades más fundamentales. Señores del gobierno, no sigan negando la crisis humanitaria que existe. Es evidente. Yo acabo de hacer un viaje, fui de Caracas, pasé por Cagua, fui después a Maracay, fui a Valencia, fui a Coro, fui a Punto Fijo, que era mi destino final. Está desolada esas carreteras. Figúrate que en Valencia me dijo un amigo, te voy a dar algo para que lleves en el carro como avío, para que, si por si acaso, para que almuerces en el camino. Le digo, no chico, me paro en cualquier sitio y me como algo. Cuidado, me dijo, porque no vas a encontrar dónde comer. Y en efecto, todo está cerrado y lo que no está cerrado, lo que venden es nada, porque no tienen nada que vender. El país está muy mal.
Y me angustia que el gobierno se empeñe en decir que no, que está bien. Tomen conciencia, señores, de que la gente venezolana está pasando mucho trabajo y estamos sufriendo mucho. Y trabajemos por resolver el problema, porque todos los problemas se pueden resolver. Hay países que han pasado crisis parecidas y peores que las que estamos viviendo nosotros. España, entre 1936 y 1939, estuvo metida en una guerra civil donde los españoles se mataban unos contra otros durante 3 años. Y por eso, por cierto, le debemos a eso que hayan venido muchos españoles a Venezuela, como muchos italianos se vinieron como consecuencia de la guerra mundial en Europa. Hay países que han pasado situaciones muy... Hoy los venezolanos nos estamos yendo porque en Venezuela la situación está muy complicada y muy difícil. Fernández, se nos está agotando el tiempo y hay varios temas que quisiera abordar. La participación política a través de procesos electorales, las convocadas para el 9 de diciembre. ¿Debería o no participar la oposición venezolana? Y también quiero unir esta pregunta al planteamiento que hay de un referéndum para la reforma constitucional. ¿Cuál debería ser el abordaje en materia electoral por parte de la oposición para estos dos eventos? Mi tesis ha sido siempre y sigue siendo, ahora más que nunca, que hay que participar, hay que dar la batalla. Es muy importante la solidaridad internacional, pero aquí en Venezuela tenemos que dar la batalla y yo estoy muy contento hoy porque estoy leyendo que hay dirigentes muy importantes de la oposición que trabajaron muy activamente por una tesis que a mí me parece radicalmente equivocada, que es la tesis de la abstención, y que hoy están diciendo que tenemos que conformar un gran frente para votar cuando se someta a consideración del país el proyecto de reforma constitucional que supuestamente está trabajándose en la Asamblea Nacional. Yo no lo conozco, por cierto, pero de una vez me imagino que será un proyecto por el cual yo votaría en contra. Pero vamos a votar. Y líderes importantes de la oposición que estuvieron en la tesis de la abstención ahora dicen, no, tenemos que votar en contra de este proyecto. Ah, qué bueno que estamos retomando el camino electoral. Yo estoy absolutamente convencido de que si todos hubiéramos organizado una plataforma de unidad en el año 2018, hubiéramos ganado las elecciones y habríamos cambiado el gobierno. Bueno, ahora se va a presentar una coyuntura electoral que es el referéndum sobre la reforma constitucional. Qué bueno que todos nos unamos para votar todos unidos. Si todos unidos votamos, todas las encuestas, incluso unas que están apareciendo últimamente que hacen sentir que el gobierno tiene una especie de repunte, porque aumentó los salarios. La gente no se da cuenta que le aumentan los salarios, pero que eso es sal y agua, eso no funciona, porque dentro de un ratico los precios serán mucho mayores todavía, ya están siendo los precios mucho mayores que el incremento del salario. Pero el país necesita ansiosamente una alternativa en la cual pueda poner su confianza, una alternativa opositora. Y mi recomendación a los líderes de la oposición es simplemente piensen en el país, no piensen en sus pequeñas parcelas políticas, no piensen en sus partidos, ni mucho menos en sus proyectos personales. Es la hora de pensar en Venezuela, como lo hicieron los chilenos cuando se pusieron de acuerdo alrededor de una figura como la de Patricio Aylwin y lograron salir de la dictadura del general Pinochet. Yo creo que Venezuela merece un destino mejor, tiene un destino mejor. Muchas de estas cosas, por cierto, las he consignado en un libro que voy a presentar el 18 de octubre, este libro que se llama La traición de los mejores, y que explica de alguna manera por qué estamos nosotros en esta situación en la que estamos, cómo fue que llegamos a esta situación y cómo tenemos que salir. Aprovecho para invitarlos a todos en el salón, en el Centro Cultural de la Alcaldía de Chacao, en la avenida Tamanaco del Rosal, el 18 de octubre, aniversario de la llamada Revolución de Octubre del 45, y allí analizo, pero además presento las propuestas de lo que yo creo que hay que hacer para que Venezuela vuelva a ser un país. El subtítulo del libro es La agonía del modelo rentista petrolero, la agonía del rentismo petrolero, porque ya no funciona más ese modelo rentista petrolero y es indispensable que construyamos el progreso y el bienestar de los venezolanos sobre nuevas bases. Venezuela tiene futuro, especialmente para gente tan joven como tú, pero tiene futuro, este país tiene futuro. Lo que tenemos es que convocar a lo mejor de Venezuela para salir adelante. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Eduardo Fernández, presidente del IFEDE. Gracias por habernos acompañado. Que tengan todos muy buenas tardes. Recuerden, Venezuela necesita de buenos venezolanos. Milagros.
Gracias, Endrina. Amigos, hasta aquí la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. A todos, buenas tardes.